les cuento que hoy con entradas agotadas se estrena un documental uruguayo en un festival de Cinemateca que se llama Tenemos que ver. El documental es de Leonardo Rodríguez y Nicolás Soto, se llama Un país sin indios y pone sobre la mesa el tema de nuestros antepasados indígenas, todo esto que hemos estado charlando desde el comienzo. ¿Es cierto que vivimos en un país sin indios? ¿Sabías que un tercio de la población uruguaya tiene algún antepasado indígena? Bueno, para conocer más sobre la nación charrúa es que recibimos hoy a Mónica Michelena, una uruguaya que se enteró a los 18 años que era descendiente de charrúas. Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Un gusto para mí también, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo fue eso de vivir toda la vida hasta los 18 sin saber esto y de golpe enterarte que tenías un bisabuelo? Sí, tengo un bisabuelo charrúa de la zona de Sarandí del Chi. Sí, recién a los 18 años una tía mía me contó y para mi sorpresa, porque realmente hasta esa edad siempre me crecí con los cuentos de mi otro abuelito y de la historia de mi bisabuelo vasco que había llegado a Uruguay. Entonces uno se crió con esa historia de los antepasados españoles. Y de la inmigración, ¿no? Exacto, de la inmigración, de que es muy distinto, ¿no? De un viaje a carreta, claro, que lo había hecho de Rocha hasta Florida. Y bueno, y entonces en ese momento como que algo me dio muchas respuestas, como que algo me cayó en mi... ¿Te identificaste con eso? Identifiqué. ¿Y es verdad que te lo habían ocultado para que no sufrieras? Sí, cuando le pregunté a mi mamá me dijo que era para protegerme. Y es muy común, y eso era muy común. Solamente en esta generación los padres incluso le están volviendo a poner nombres indígenas y ahora hicimos todo un proceso y hoy para nosotros es un orgullo. Para mi mamá también, que tiene 91 años, también hoy es un orgullo y le mando muchos cariños desde acá. ¿En qué sienten esa discriminación hoy en día? ¿Pero en qué se sienten? ¿En cosas como qué? Bueno, primeramente no se siente tanto como en la generación de mi mamá, ¿no? Cada vez menos hay discriminación, pero la discriminación es muy sutil. Solapada, exactamente. Bueno, yo soy docente y bueno, en el liceo lo vemos todos los días. Sos profesora de matemáticas, sí, ¿verdad? Y lo veo todos los días, siempre, entre ellos siempre se dicen de una manera despectiva negro, pero a todo, ¿no? La palabra negro implica un color oscuro, café con leche, hasta más oscuro. Entonces, y es como una ofensa. Y eso lo dicen muy común, a cada rato, de una manera ofensiva, pero no cariñosa, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que también desde ahí el color marca, marca también. Y bueno, esa es una parte también de la discriminación. Y otra, mucho más grande, es la invisibilización. Es el derecho que nos sacaron a tener esa identidad. O sea, ya esos chicos que son... Yo trabajo en la Cinturón, trabajo en programas especiales este año en aulas y en SECAP. Son chicos que no tuvieron la oportunidad de saber que sus raíces y crecen sin identidad. Como otros chicos, como yo crecí con la identidad, ¿no? Vasca, europea, pero ellos ni siquiera nada, no saben nada. Le preguntás y no saben ni de dónde son sus abuelos. Pero tú naciste sin tu identidad charrúa sí. Y después la adquiriste. Claro. ¿Pero fue traumático para ti eso? No fue traumático, porque pude entender muchas cuestiones que mi mamá me las transmitió en silencio. Algunas pautas culturales, costumbres, el vínculo con el fuego, la forma de estar en el mundo, se las transmiten a los hijos, nos transmiten no diciendo esto es charrúa, sino de forma silenciosa. Claro, de forma natural, es por lo que hacen y por cómo son y por cómo se relacionan. Yo me quedé pensando, ¿por qué tu mamá pensó que vos podías sufrir? Porque cuando recuerdo que yo tenía 5 años, una tía de parte de tía abuela, de parte de la familia de mi padre, cuando yo la conocí me agarró el brazo y me dijo, ¿y vos a quién saliste tan negrita? Y a mí, ¿sabes qué? Me chocó muchísimo. Me fui a llorar a los brazos de mi mamá. Y tenía 5 años y nunca más lo pude olvidar. O sea, esa discriminación por color de piel, ¿verdad? Y también ese rechazo a todo lo que es de acá. Porque, con respecto a eso, porque hay quizás otros países de la región donde se puede ver más discriminación que acá, que no digo que acá no la haya, por favor, por supuesto que ya sabemos que sí. Pero no sé si hay otros países de la región que nieguen tanto el origen charrúa, el origen indígena. Indígena, en general, no somos todos charrúas. No, por eso, a eso me refería. ¿Por qué te parece que se da esto en esta región en particular? En la región, todo cono sur. Argentina es muy similar. Argentina tiene una población indígena enorme
y que ha conservado, ha tenido una continuidad histórica muy fuerte que nosotros, por ejemplo, no la tuvimos por ese corte que fue Salsipuedes, ¿verdad? Salsipuedes, que para nosotros fue un genocidio, o sea, genocidio como intento de exterminio, y hubieron 300 sobrevivientes que fueron repartidos en las estancias. Que fueron esclavos. Claro, sirvientes, y de ahí venimos. Que es increíble la historia, ¿no? Porque los trajeron caminando a Montevideo y después se repartían como esclavos. Que eso como esclavos. También como que no está muy asociada a la esclavitud con los sobrevivientes. Esa es historia oficial. En la escuela no cuentan eso. Hay una carta hermosa de las mujeres de Montevideo que ven a las charrúas cuando les arrancan los niños de pecho y le escriben a Rivera, al presidente Rivera, solicitándoles, pidiendo que devuelvan esos niños a esas madres, porque ella dice no pueden aguantar ya los gritos de dolor de las mujeres charrúas, y cuentan que se arrancaban el pelo cuando les arrancaban los niños. Las familias fueron desmembradas y muchos de esos niños también en esa caminata que hicieron de Salsipuedes acá fueron repartidos en el camino, en Durazno, en todos los lugares donde los pedían grandes familias, que hoy son calles de Positos, por ejemplo, dieron cartas a raíz. Hay registros de cartas pidiendo una chinita, un charruita para las tareas de las estancias. Los obligaban también a convertirse al cristianismo y le sacaron la lengua. Exacto. No los dejaban a los niños hablar en la lengua. Una de las condiciones para entregarlos a las familias era que los educaran y que los cristianizaran. Entonces ahí prohibieron la lengua y ahí desmembraron la cultura. Por eso es que estamos todos desparramados hoy en día. Todos igual, nosotros venimos, si rascamos un poquito, venimos de las estancias. O nuestras madres, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos fueron o peones de estancias, o siguen siéndolo, o fueron mujeres que trabajaron en estancias. El vínculo con la estancia es muy fuerte. ¿Y el vínculo tuyo con el campo cambió? A partir de, o sea, por lo que vos vivías, o sea, vos sos montevideana. Sí, yo no soy nací en Paysandú. Pero a los 18 años cuando te enteraste cuando me vine estabas para acá, yo cuando me enteré estaba acá, sí. ¿Y cambió tu vínculo con la naturaleza? Sí, fue un proceso. O sea, todo el tema de la identidad, no es que un día para otro dije yo soy charrúa, sino que primero empecé a buscar otros que estaban en mi misma condición, fuimos encontrándonos, reencontrando, y en el año 1989 encuentro la Asociación de Descendientes de Indígenas de Charrúas, de la Nación Charrúa Dench, y ahí me entro a esa asociación en el 89, o sea que ahora va a ser 30 años. Y nos decíamos descendientes, y ese vínculo se fue dando, porque hoy en día yo por supuesto que tengo otro vínculo, porque ahí empecé a preguntar a mi madre, a mis tías abuelas, algunas también, a mis tíos abuelos, cuál es el vínculo así con el monte. Principalmente es con el monte el vínculo, de dónde sacaban el alimento. Claro. Hoy lo decíamos, ¿no? Si hay quizás algún rito o cosas que hacemos los uruguayos que ya los tenemos como culturalmente asociados, que en realidad quizás vienen de esa ascendencia y no lo sabemos. ¿Hay? Bueno, yo diría que una de las costumbres, que el mate, por ejemplo, es una costumbre ancestral que siempre nosotros creímos. Bueno, pero el mate no viene de los guaraníes. Ahí está, voy a explicar. Que viene de la cultura guaraní. Pero ahora se sabe que hay muchos estudios que la planta de yerba mate estuvo siempre aquí también. Crecía acá, era una planta, es una planta nativa de estas tierras. En la Quebrada de los Cuerpos hay varios árboles y hay en otros lugares. Pero además, en 1812 ya hay un registro de los charrúas tomando mate, sin bombilla. Lo tomaban de otra forma. ¿Cómo lo tomaban? Lo tomaban en círculo, o sea, alrededor del fuego, se sentaban en un mate, en un porongo, pero más grande, y era las hojas del mate enteras. No era ya como lo tomamos ahora. Era como una infusión de tomar. Ahí está, tomaban, lo pasaban, era a modo como un ritual, y se quedaban con las hojitas que quedaban, las mascaban bien, y después las escupían. Y bueno, creemos que puede ser un préstamo cultural del pueblo guaraní. Pero lo que yo he visto también, que todos los uruguayos tenemos una forma propia de tomar mate. Porque si uno va, yo he recorrido, he tenido la oportunidad de estar con comunidades indígenas y con otros hermanos indígenas, mucho de Paraguay, de Argentina, de Chile, que toman mate los mapuches. Hasta en Bolivia me encontré una región, ¿sí? Cerca de Santa Cruz, que toman mate. Me compré un mate, un termo. O sea, hay toda una región de la comunidad matera, le decimos, y en todos lados se toma diferente el mate. El uruguayo, no sé si los charrúas o los guaraníes de acá, pero
cómo fuimos adquiriendo esa manera, lo tomamos de otra forma. ¿Y hay otras totalmente cosas, otras diferente. costumbres de las que te preguntaba, Sofía? Bueno, sí, eso de la presentación del niño de la luna, yo lo hice con mis 3 hijos y cada vez que nace un niño nosotros tenemos un vínculo muy fuerte. Una creencia de que la luna es la que guía nuestros pasos, es a la que vos le vas a pedir auxilio en los momentos de peligro, entonces es la que va a iluminar el camino del niño. Y vos le preguntás, tuve la oportunidad de hacer una pequeña investigación en Paysandú rural hasta Tacuarembó, en la ruta de los charrúas, con las mujeres charrúas, y ellas siempre te dicen, es para que crezca fuerte y sanito. Esa es la respuesta. ¿En cualquier etapa de la luna o tiene que estar en alguna luna fase llena, ¿no? puntual? Está en luna llena. En luna llena. La primera luna llena, o sea, porque no vas a invocarla claro, a que nazca en luna llena, es como un poco difícil. No, hay que estar bravo. Lo que sabemos de los charrúas siempre fue lo que nos enseñaron en la escuela, en los libros escolares, y es como muy básico, ¿no? Y uno hasta se acuerda de qué eran. Vivían en tolderías, de la caza y de la pesca, tenían los pómulos salientes, no sé, eran las frases esas típicas de los libros escolares, que supongo que ahora ya no le deben usar más. Pero esa pequeña información que teníamos, que no tenían agricultura, que eran... O sea, ¿todo eso es así o no? ¿O cuánto es mito y cuánto es realidad de lo poquito que nos ahí está, enseñan? como historias orales, memorias de las familias, es interesantísimo, volviendo a la pregunta anterior, las costumbres que a veces nos parecen naturales, eso de curarse con las plantas medicinales, porque los españoles cuando llegaron no conocían las plantas de acá. Son otras plantas, entonces eso es sabiduría de acá. ¿Cómo leían el cielo? Los paisanos, la gente del medio rural, hoy lee el cielo y sabe, ve los comportamientos de la naturaleza, sabe qué va a pasar. Y eso es propio, el cielo, las estrellas son propias de esta, no son del norte. Entonces hay cantidad de costumbres que no se habla, no se dice. Los alimentos, por ejemplo. Mi mamá cuando era chica comía raíces del monte, sabía identificar, ahora nadie come raíces. O sea, hay toda una cuestión que se ha ido ocultando, porque hay una vergüenza también de ser indio, o en un país sin indio, y también afrodescendiente. Pero remitiéndome a la otra pregunta tuya, termina eso y dale. Tenemos muchas preguntas, perdón. ¿Podés repetírmela, por favor? Que era No, yo decía que eso que nos contaban en la escuela, esas 3 frases que eran que los charrúas eran salvajes, que no tenían, digamos, que no tenían construcciones, que no tenían, digamos, civilización desde el punto de vista occidental, ¿no? Exacto. Todo eso, ¿qué es verdad de eso, qué no? No, hay muchas cosas que son verdad. Ellos no construían pirámides, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, pero no dejaron nada los charrúas. No dejaron nada, que es ese nada, ¿no? Porque es como de modo de ver. Hoy la antropología se cambia, la arqueología lo ve de otra forma. Un apunte, también es cómo es este territorio y cómo es el territorio centroamericano o de Sudamérica al norte, que no tiene nada que ver. Claro. Ellos tenían que usar la montaña, nosotros acá no. Entonces sí, yo pienso que eso hay que reformularlo con las nuevas investigaciones. Hay la arqueología, por ejemplo, ha demostrado que sí, que acá se cultivaba. En los análisis de fitolitos de los morteros, se ha visto que hay 3 cultivos que hacían. No sabemos si los charrúas, entre comillas. La cultura de los cerritos, por ejemplo, plantaban zapallo, maíz y porotos, que es como la trilogía de toda América. Claro. En toda América se plantaba eso. Algunos se quedaban hasta 6 meses en un lugar, ¿no? Exacto. Y nosotros lo que sí sabemos que podían haber hecho eran horticultores. O sea, también conocemos de los charrúas la última etapa. Se conoce la última etapa. O sea, pero no se conoce antes. Ya está contaminada un montón de cosas. Claro, ¿no? Y además que tenían que huir de las persecuciones, de las guerras, y quizás no eran tan nómadas. Eran un pueblo perseguido. Exactamente. Mónica, vos decías recién que a los uruguayos nos da vergüenza reconocer esa ascendencia, digamos, charrúa, pero por otro lado somos los promotores de la garra charrúa. Entonces ahí hay una contradicción. Claro. ¿Cómo explicás eso? Y bueno, eso es el mito charrúa. Sí, se construyó en la época del lado personal nunca creí que fuera algo negativo. Porque no te educaron así, pero en las casas, o sea, en la sociedad uruguaya se ve como algo, incluso como un orgullo. Hasta presidentes de la República han dicho que Uruguay no tiene problema indígena, que Uruguay es un país sin indios y que se han jactado a nivel internacional de que acá no existe el problema de los indígenas. Como si fuera un problema. Exactamente, el problema indio, decía. Entonces, sí, yo creo que lo de la garra charrúa también fue un invento. ¿Quién se ha jactado? ¿Qué presidente se ha jactado de decir eso? Y bueno, ¿Sanguinetti? Yo creo que sí, que Sanguinetti fue uno de ellos, que ha dicho, o sea, que acá no hay problema con los indígenas porque no
no hay indígenas. Pues Sanguinetti ha dicho que los charrúas murieron de viruela también, ¿no? Para negar el genocidio. ¿Lo hizo en una editorial de un diario, puede ser? En un programa de televisión, no recuerdo que bien, va a aparecer en la película. En El País Sin Indio va a Aparece en el aparecer. documental que Aparece se Tabaré estrena ahora. Vázquez cuando le contesta a una joven de mi organización que si va a reconocer el genocidio y él habla de que, y él explica que se va formado una comisión, que es un tema que hay que tomarlo con rigor científico para demostrar si es o no fue o no un genocidio. Y bueno, y estamos esperando hasta el día de hoy. Él le habló que había una comisión también que está estudiando el caso, pero nosotros no hemos podido encontrar esa comisión por ningún lado. O sea que la Es un desvió, tema, este es un gobierno tema, también la desvió. claro, es un tema que es álgido por el tema de nuestras demandas, por ejemplo, de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio Que somos los únicos, muy nosotros importante. y quiénes, hay otro país nomás que no. Surinam que y Uruguay son los únicos que no lo han países que ratificado. que no lo han ratificado. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es este convenio de la OIT? Es un convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, porque yo he tenido oportunidad de ir varias veces, ahora voy de vuelta en julio a las Naciones Unidas a defender nuestros derechos, y allá hay espacios para pueblos indígenas. ¿Y a quiénes le llaman? ¿Quiénes son llamados pueblos indígenas? Todos los pueblos originarios del mundo. Los africanos también, que ahí le llaman tribus, por eso es tribales. Y bueno, y muchos pueblos están no siendo reconocidos como nosotros, porque a los estados les cuesta reconocerlos, porque al hacer un reconocimiento queda implícito que el reconocimiento también es de derechos. Claro. Hay un miedo, ¿no?, a que nosotros pidamos tierra, no sé, pero no hay esa intención en nosotros. En la marcha del 8 de marzo se los vio a ustedes marchando con una bandera que decía Nación Charrúa. Exacto. ¿Qué otras cosas reivindican? Bueno, nos reivindicamos como nación porque estamos trabajando conjuntamente con los charrúas de Entre Ríos, de Argentina. Y acá el pueblo de Nación Charrúa está en una etapa de reconstitución, que ahora se ven algunos vestigios, pero dentro de 20 años, 30, ya va a ser otro el panorama. ¿Sí? Cuando tú totalmente. entraste en la organización, Claro, en hace el 30 80 y pico, años, 89. ¿cuántos eran? Éramos poquitos y teníamos, por ejemplo, no reivindicábamos nuestros derechos. ¿Pero qué es poquitos? Y en la organización seríamos 100 personas. 100 personas. Y ahora en el censo, nosotros trabajamos, hicimos una campaña para el año 2011 para el censo, para que la gente empieza a sacarse esa vergüenza de decir, sí, tengo ascendencia indígena. Para que se incluyera la pregunta, digamos. Exacto. Primero para que se incluyera. Después hicimos una pequeña, vendría a ser una vuelta por todo el Uruguay, dando charlas y un spot publicitario también, para que la gente se pudiera con tranquilidad reconocer sus abuelitos indios. Y el 5% de los uruguayos expresó tener en el censo que tiene un ascendiente indígena o ascendencia indígena, porque la primera pregunta era, ¿cree usted tiene? Y había varias opciones, y como yo, por ejemplo, dije indígena y española, porque así los tengo, y la segunda pregunta era, ¿cuál considera usted su principal ascendencia? Y ahí un 2,4%, que son un poquito más de 76.000 personas, dijeron que su principal ascendencia era la indígena. Que tiene que ver con la identificación personal. Con ¿no? la Es autoidentificación. subjetivo, Y Uruguay es lo que aduce, por no ratificar el convenio, porque dice que Uruguay no tiene pueblos indígenas como la definición que da el convenio, pero nosotros pensamos que sí, que según el artículo 1 del convenio nosotros entraríamos ahí. Incluso hay una idea de qué es ser indígena. O sea, indígena, a nosotros nos dicen, ustedes no pueden ser charrúa, porque si no vivirían en el monte de taparrabos y cazando. Bueno, Y eso es la idea del libro Exacto, escolar. claro, Es- exacto. es Como si el mundo no hubiera ¿Y qué evolucionado, es ¿no? hoy ser indígena? Y bueno, hoy ser indígena es una cuestión de valores, de actitud frente a de formas de ver el mundo diferente, pero estamos ya integrados. Usamos computador. Hoy ser indígena es ser hoy en Uruguay, un uruguayo, ¿verdad?, que reivindica su cultura, que siente orgullo de sus ascendientes y que también practica algunas costumbres. Nosotros volvimos a reconstruir algunas costumbres, instrumentos musicales, cantos, la lengua también. Empezamos ¿Y cómo recuperar. están haciendo para recuperarla? Porque me parece qué tan difícil, difícil, ¿no? claro. Bueno, hay un registro de la lengua charrúa que tiene nada más que 68 vocablos y es imposible hablar una lengua con 68 vocablos. Pero hay una lengua que quedó viva, por eso digo yo del ocultamiento que hubo. Hubo una ¿Quedó una lengua viva en intencionalidad. Uruguay? Quedó en Uruguay, no, en Argentina. Apareció en el año 2005 un señor que tuvimos la oportunidad de traerlo con la Institución Nacional de Derechos Humanos el 11 de abril estuvo, que se llama Blas Jaime, y que él habla la lengua chaná y que fue estudiado por lingüistas de la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, y por todo un equipo de antropólogos, historiadores, y que le dieron validez
porque su lengua, que él decía que era chaná, la verificaron con un compendio de la lengua chaná que dejó Damaso Antonio de Larrañaga, que era también un estudioso, un naturalista, una persona muy culta y que tuvo la gentileza, diría yo, nosotros le debemos mucho a Larrañaga, de haber hecho ese registro de los últimos lenguaraces chaná que vivían en Santo Domingo de Soriano. Entonces eso se pudo comprobar, pero chanano hablaban parecido, o sea, yo me imagino que Sí. debe ser un tema de que si la cercanía hace que se mezcle, como el Exacto. portuñol en la frontera, ¿no? Según algunos lingüistas, es del mismo tronco lingüístico que el charrúa. Entonces nosotros estamos aprendiendo la lengua chaná. ¿Nos hoy. podés decir algo? Ay, bueno, Jaruj, yo no sé mucho de chaná, sé más del charrúa. de pero charrúa, Jaruj, de charrúa. Ah, Algo, no sé, alguna frase. La luna, o- ¿cómo se dice Guidaí. luna? Guidaí. 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 Yo le puse Hay muchas Guidaí a niñas mi Guidaí, y Guidaí a mi varones hija. también, porque se puede usar de varones Sí, niñas. yo no conozco varones que le hayan puesto Guidaí, pero podría ser. Pero, Mónica, nos llegan un montón de mensajes, te leo uno para representativo. Hola, quería decirles que mi abuela nos presentaba a la luna cuando éramos recién nacidos y mis hijos y sobrinos nacieron con las manchas en la espalda. Bueno, muchos mensajes de gente que quiere saber Exacto. cómo puede hacer para realmente saber si tiene ascendencia o no. Bueno, primeramente preguntar, siempre nosotros apelamos a la memoria oral como la principal fuente, porque en la memoria aparecen costumbres. Y vos no sabes la cantidad, yo no tengo tanta, no recibí tanta, pero hay gente que sabe cantidad de... ¿En Tiene serio? saberes A mí me ancestrales, asombra- de cómo, por ejemplo, tejer las ¿Cómo fibras. se te duerme eso? porque ¿Cómo eso se te duerme? ¿Por qué te queda dormido? No Porque entiendo se esa practica parte. de las puertas de la casa para adentro. O sea, eso es lo que vimos, que es como algo que oculto, que eso como que no le dan validez, la validez que para transmitirla al exterior. Entonces, yo siempre mando a todos los que me preguntan que no tienen esa memoria oral, que nadie les dijo que su abuelo o su bisabuela era charrúa y que piensan o saben, ¿no? O que quieren verificar, que vayan a la Facultad de Humanidades y ahí la doctora en antropología, Mónica Sanz, y hay otra doctora también, Isabel Barreto, ellas hacen estudios de ADN para saber si tenés un componente indígena. Según los estudios de Mónica Sanz, 1/3 de la población tiene ascendencia indígena. ¿La fisionomía tiene algo que ver? Sí, tiene que ver, pero también no tiene que ver. No son condiciones necesarias y suficientes. Es como la mancha mongólica que decía. Podés no nacer con la mancha mongólica y ser. Es que predomina en la raza entre comillas, ¿no? Que se le decía, en los amerindios, el diente en pala, la mancha mongólica y el verticilo de la B, que antes aparecía en la credencial, que es el verticilo es el dibujito de los dedos, ¿verdad? Las huellas dactilares, que es una espiral, ¿viene una espiral? Ese es el 4 o la B corta que aparecía en la credencial antigua, aparecía. Entonces a nosotros nos llevan mucha gente mayor que tiene guardadas esas credenciales. Yo tengo todas las manos con B o con 4, B4. Y la Tiene, la o sea, mancha lo que se se va. tiene que ver, perdón, No, pero se ve. porque lo que tiene que ser redondo o tiene que ser en B. No, la B huella, corta ¿cómo es es? porque tenían un registro que al pulgar le ponían esa letra y a los otros dedos le ponían 4. No, es una espiral perfecta. Tiene Es que ser una espiral perfecta y eso Sí. probablemente quiere decir que tenés... Tenés más, tenés Todos más a revisar las probabilidades. cédulas, amigos. No es, repito, podés tenerlas y no ser. Es predominante. Un 80% de la población indígena lo tiene, pero hay un 20% que no lo Que no lo tiene. tiene. Entonces, es un poco... Si no es- tenés una espiral perfecta, también puedes seguir tener ascendencia charrúa Sí, igual. claro. Igualmente el tema de la autoidentificación para nosotros es muy importante porque a veces hay personas que tienen todos los rasgos, incluso físicos, y uno les pregunta, no, yo soy Carballo, mi apellido es español, te dicen así. Y no O tiene yo nada que soy ver. Díaz, yo soy apellido Díaz por parte de mis bisabuelos charrúa. Y no tiene nada que ver porque nosotros... eso no es te- lógico que es suceda, lógico, obvio, o sea, porque nos es como pusieron un- los apellidos. ¿De quiénes eran los apellidos? Generalmente de los estancieros. Por ejemplo, hay un registro que es el Códice Vilar de Bo, que es el que guardó esos 68 vocablos de la lengua charrúa. ¿A quién lo entrevistó? A una señora que le llamó él la China de Arias, que era sobreviviente de Salsipuedes. En 1842 publicó, pero le hizo la entrevista un poco antes. Y esta señora, no sabemos el nombre, pero él explica que la China de Arias, porque era la China de Don Arias, que era el dueño de la estancia De la en Colonia. estancia, Ya claro. estaba en Colonia. Y ella sabía hablar la lengua charrúa. Se habló la lengua charrúa también hasta fines del 60. Hubo un charrúa que se llamó el Indio Floro, que si ustedes pueden investigar. Ahora no No más. dijiste solo el nombre de la luna. Y de ahí, bueno, te puedo decir Vascuadín Chalá, que significa levántate hermano, que es así como se llama mi comunidad acá, es una comunidad urbana, no vivimos todos juntos, nos encontramos una vez por semana y empezamos a investigar
las familias, las memorias. Cada uno de nosotros trae un pedacito de esa memoria que es como armar un rompecabezas. Sí. Es armar un puzzle, cada uno. Y debe ser muy emocionante. Muy emocionante. Y al mismo tiempo un poco frustrante, ¿no? No bajamos los brazos, porque cada vez hay más gente, como te escriben a vos, nos escriben a nosotros, que quiere saber, que quiere investigar también. Las genealogías son muy importantes también. Y bueno, yo creo que vamos por buen camino y que Uruguay va a tener que hacer un reconocimiento de que hay población indígena en Uruguay. ¿Y qué es ser indígena? Esa es la cuestión. Si es ser indígena, el 50% de la población indígena de América, de toda América, ya vive en las ciudades. Claro, mi madre se crió al lado del monte. Yo ya me crié en la ciudad de Paysandú y acá. Claro. Pero, no sé, hay un proceso. Fueron migrando. Mirá, los cinturones de la ciudad está lleno. Y la intención de repente de algunos de ustedes, o no sé, si eso tiene que ver o si eso se habla, ¿es volver a la tierra? Bueno, sí, nosotros necesitamos un vínculo con el territorio, con la tierra, para poder recuperar, por ejemplo, el tema de las plantas medicinales, de los alimentos nativos. Plantamos nosotros. Deberíamos emular cosas de los charrúas que quizás ni sabemos en cuanto al cuidado del medio ambiente. Sí. O sea, podríamos sacar mucha información de ahí para... Yo creo que nosotros tenemos para hacer un gran aporte a la sociedad. No solamente respecto al cuidado, el vínculo con la madre tierra, con el monte, para nosotros son sagrados. O sea, los cementerios para nosotros son sagrados, así como para otros colectivos, ¿verdad? Y no tenemos ni siquiera un lugar para enterrarnos. Vamos, por ejemplo, hay en varios lugares, no sé si ustedes han ido al interior, hay cerros con círculos de piedra que ahora están siendo estudiados por los arqueólogos, sí. Y esos círculos son ceremoniales, sagrados, y no se protege de ninguna manera. Entonces, nosotros lo que queremos es que esos territorios ancestrales que tienen señales de haber estado nosotros, que se cuiden. Y también necesitamos, por supuesto, tener un vínculo más fuerte con la tierra para poder desarrollar nuestra cultura. Porque una cultura indígena sin territorio es como una cultura muerta, es como que practicás lo que podés y lo que no podés no lo podés practicar. No hemos dicho nada de aquellos charrúas que son los más representativos, ¿no? De la historia de la escuela de Guyunusa, de los que fueron a Francia, que está bueno recordar brevemente esa historia. ¿Son representativos para ustedes como comunidad? Sí, son muy representativos. A ellos los homenajeamos mucho. ¿Y el bronce ese que hay de Zorrilla de San Martín los representa o no? O sea, ¿les parece que está bien? Sí, nosotros todo lo que se haga con respeto, ¿verdad? Lo apreciamos muchísimo. Además es una Hace poquito ¿no? hicieron un monumento a el hermano de Laporte, que es escultor, hizo un monumento de sus pagos, que es Juan Lacase, un indio charrúa a caballo, y la palabra charrúa para nosotros es una alegría, que se dé un espacio para empezar a reparar esa injusticia histórica. Por ahí va la reparación. Nosotros no queremos ni dinero ni nada, sino que se repare desde la educación, principalmente, y a la sociedad. Porque todos nos debemos este tema. Yo creo que este tema no es solo de los descendientes, es de todos. Vos sabés que cuando en el último mundial, sí. una marca, digamos, que vende remeras con distintas frases, bueno, se empezó a vender una que decía Born Charrúa, o sea, nacido Charrúa. Ahí la tenemos, y no sé por qué en los últimos días se armó lío, porque en realidad es una remera que, ya te digo, tiene su tiempo, sus cuantos años, y hubo un montón de comentarios al respecto sobre como que de alguna manera era una tomadura de pelo, o ofensivo y demás. ¿Vos lo sentís así? ¿Te parece que va por ahí? Eso depende de cada uno. A mí no me molesta cuando hablan de la garra charrúa, al contrario, me gusta. Capaz que no todos los descendientes o no todos los charrúas actuales lo toman así. Es un mito porque ¿qué pasó? En Uruguay se necesitaba un símbolo, en la década del principio del siglo XX, un símbolo originario de aquí, para formar la nación, ¿no? El concepto para la coherencia. Todos tenían, los incas, los aztecas, a los mexicanos, ¿no? Aztecas, a los peruanos, los incas. Y bueno, y aquí en el fútbol, alguien, creo que fue un locutor... Es que yo cuando vi la remera lo tomé al revés, como algo, como una reivindicación de algo bueno que tenemos muchos uruguayos, pero en realidad... es raro, sí, es como una contradicción. Hay quienes no a mí lo que me pasa con el marketing de remeras es que me molesta, o sea, no me gusta siempre, no me tira nunca, digamos, ¿no? Me parece como que es... Cuando el marketing se mezcla con cosas no me gusta, pero no me parece ofensivo. Ese es el punto. Yo creo que hay veces que
que se ponga en el nombre ya solamente por hablar de la invisibilización. Exacto. Es mucho peor la invisibilización. Es mucho peor. De repente hay gente que no sabe qué es charrúa y de repente se lo pregunta porque ve una remera así en otros círculos, ¿no? Claro, es como algo del orgullo, ¿no? La garra, chorrúa, es un elemento que da cohesión a la nación. Y a la vez podemos decir que también acá hubieron otros pueblos indígenas, los guaraníes principalmente, y nosotros llamamos charrúa la macroetnia, que estaban los chaná, los guenoa, los yaro, que ya desaparecieron, y cómo reformular y contar de otra manera la historia, ¿verdad? Eso es lo más importante para nosotros. La garra charrúa es como algo contradictorio. En el fútbol gritan, somos charrúa. Y después, no hay charrúas en Uruguay. No existe. Si aparecemos un grupito, son locos, están chiflados, se pone la pluma, por eso traje mi pluma, mi vincha. Te queda muy linda. Sí, esto, ¿de dónde, cómo lo encontraste, digamos? Porque tampoco hay mucha, Claro, no hay nada, sí. no hay referencia. Solamente nosotros sabemos que el registro se ponían vinchas, los charrúas por el pelo, y hay una foto del principio del 900 de gauchos que se encontró en una enciclopedia inglesa y que retrata a una mujer y un hombre ya vestidos, no con cueros, porque eso, hay una continuidad, eso es lo que no se sabe. Claro. El hombre vestido de gaucho, con una vincha grande así, la mujer con otra vincha, y la mujer ya vestida como soldadera, no sé, como un traje de faena. De faena, pero ya español. Pero tenían elementos charrúas, los dos, ella la vincha, las botas con los pies afuera, las boleadoras, él tenía incluso rasgos indígenas. Entonces hubo una continuidad que eso se niega. O sea, a nosotros no pasamos del cuero a vivir ahora con celulares. Claro. Hubo una continuidad, se agauchizaron. El gaucho es justamente la mezcla del indio con el criollo. Esa es la mezcla. En el gaucho ustedes van a ver. Por eso el otro personaje de la película, que es el indio Rivero, que es el amansador de caballos, el que doma los caballos a la manera india, es importante el testimonio que da él, porque es justamente... Está conectado con todo esto. Sí, él vive afuera en el campo y es un gaucho. Él se viste como gaucho y reivindica la cultura gaucha. Aparte se identifica, o sea, se siente charrúa. O sea, es charrúa. O sea, no es contradicción, sino lo que hay, la contradicción que hay es eso. Por un lado nos ven para el fútbol bárbaro, pero cuando aparecemos a muchos no les gusta. Igual me parece que va un poquito más allá del fútbol, me parece. También va por un lado un poco de forma de ser a veces del uruguayo, exacto, que siempre como que trata de batallar contra todo, no solo en el fútbol, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Pero hoy está esta proyección que tiene entradas agotadas de este documental. El estreno ya se agotó. El estreno se agotó. ¿Lo viste? ¿O lo estás esperando para ver con la gente? Yo ya la vi, sí, ya la vi. Está muy buena. Y después va a estar, a partir de mañana, va a estar en el Sala B del Sodre, de jueves a domingo, durante junio y creo que en agosto, pero hasta agosto creo. Pero si tienen interés, vayan a la página del País Sin Indios, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí están todas las placas en todos los lugares del interior que va a estar. ¿Es en la sala B de la Nelly Goitiño del Sodre? Y ahí hay accesibilidad. Se va a ver esa función de poder para gente, o sea, de funciones accesibles. Claro, es accesible, es un precio muy accesible y ahí son pagas pero con un precio muy accesible que se va a poder ver. El que se quedó sin poder verla hoy tiene esa posibilidad. Y mañana también yo soy con mis alumnos y va a haber una función especial para todos los liceales de Montevideo, ojalá que vengan algunos del interior también, en el Teatro Solís. Bueno, así que va a haber oportunidades varias para poder ver entonces este documental. Mónica, muchísimas gracias por venir y por contarnos todo, ilustrarnos de esta manera, porque obviamente hay muchas cosas que nosotras no sabíamos y que por supuesto en la teleaudiencia tampoco. Y Andresito, ¿era uruguayo o argentino? Quedó pendiente de eso. Uruguayo. No existían las fronteras, el territorio era muy amplio. Paimaca, Perú, ¿sabes dónde nació? ¿Dónde? A orillas, en las nacientes del Ibicuí. El Ibicuí, donde es allá arriba, en Río Grande do Sul, en Brasil. Entonces, podemos decir que Paimaca, Mercosur, Perú, digamos. y Paimaca, Perú, no podemos negar. No podemos negarle su uruguayés. Bueno. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.